Hello everybody, today te voy a enseñar cómo hablar inglés un poco más fluido, hoy enfocando en una de las áreas de la pronunciación muy importante, ¿ok? Que afecta a ustedes aprendiendo inglés, también los gringos aprendiendo español. ¿Qué es? Cuando hablamos un idioma fluido, no estamos pronunciando las palabras palabra por palabra con pausas en medio. Te voy a dar un ejemplo en inglés. Yo digo, yo quiero ir a Bogotá este año. Eso suena muy diferente de yo quiero ir a Bogotá este año, ¿no? No es que no lo vas a entender, sí lo vas a entender, pero como te cuesta oír ahí, no quieres escuchar mucho más porque es como dolor de cabeza un poco, ¿ok? Ahora te voy a enseñar cómo hacerlo en inglés, pero antes, como siempre, déjeme saber qué quieres aprender de mí en los próximos videos para que yo sepa cómo te puedo servir mejor, ¿ya? Empecemos. Para darte un ejemplo en inglés, vamos a escuchar una escena pequeña de la serie Friends. Si puedes, enfócate en cómo están quitando las pausas y vinculando las palabras. Oh my God, that's it. That's the ring. How much is it? Chandler, I will handle this. How much is it? $8,600. I'll give you $10. Are you interested in this ring? Yes. Escucha una vez más, intenta decir las oraciones en voz alta. Te voy a enseñar dónde estamos vinculando las palabras, ¿ok? Oh my God, that's it. That's the ring. How much is it? Chandler, I will handle this. How much is it? $8,600. I'll give you $10. Are you interested in this ring? Yes. Para enfatizar la importancia, ¿qué pasa si no entrenas tu oído para reconocer los sonidos de vinculación? Muchas veces 2 o 3 palabras separadas suenan como una sola palabra al momento de escuchar algo como where's he at? ¿Dónde está él? Where is he at? Where's he at? Where's he at? Vas a escuchar como pensar, jamás en mi vida he oído where's he at. ¿Qué palabra es esa? No es una, es 3, pero estamos vinculando. Ahora, ¿cómo y cuándo vamos a vincular? Te voy a dar un par de ejemplos. Cuando cualquier palabra termina con sonido consonante, que es un consonante, cualquier sonido que no sea vocálico, A, E, I, O, U, Y, vas a vincular, vas a quitar la pausa, juntar las 2 palabras, decir las 2 juntas. How much is it? Chandler, I will handle this. How much is it? Ahora vamos a hacerlo juntos con algunas frases, ¿ok? Para que entrenes tu oído y tu boca. Intenta decirla todo en voz alta, ¿ok? Primero, how much is it? ¿Cuánto cuesta? How much is it? How much is it? No vamos a decir how much is it, pero much is it. Nota la S en is, vamos a pronunciar como sonido Z. How much is it? How much is it? También ves como el ritmo del idioma ahí, ¿ok? How much is it? 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 Te quería mencionar que acaba de terminar un nuevo entrenamiento 100% gratis para enseñarte 7 trucos para aprender inglés más rápido, para hablar más fluido. Ahora mismo puedes bajarlo con el enlace pegado en el primer comentario. I'll give you $10. Are you interested in this ring? Are you interested in this ring? ¿Te interesa X cosa? Imagínate que estás en una tienda y entras y te dicen, ¿te interesan estos zapatos? Están diciendo como quieres comprarlos, ¿ok? Are you interested in? Are you interested in more pralines? Are you interested in these shoes? No. Are you interested in? Pero, are you interested in? Are you interested in? Intenta decirlo. Are you interested in? ¿Te interesa aprender inglés? Are you interested in learning English? Okay. Interested in learning English. Y hay otra vinculación que puedes aprender después, no te voy a enseñar ahora, pero are you interested in learning English? Are you interested in more pralines? Are you interested in more pralines?
Oh my God, that's it. That's the ring. Oh my God, that's it. That's the ring. Eso es todo. Ya está. That's it. That's it. ¿Ok? That is, siempre vamos a usar la contracción that's. That's it, vinculando. That's it. That's it. That's it. That's it. That's it. Ahora te voy a enseñar otro momento cuando lo vamos a vincular con un sonido que ya tienes en español y es muy, muy común en inglés, la R suave, como en americano, como en las Américas, ¿ok? Vas a ver otro clip ahora. Phoebe está ayudando a Chandler a hacer un trato, ¿ok? A ver y presta atención a las frases en negrita ahí. Are you interested in this ring? Yes, yes. I can only pay $8,000. Okay, I can let it go for 8. We stand firm at $10. Are you interested in this ring? Yes, yes. I can only pay $8,000. Okay, I can let it go for 8. We stand firm at $10. Ahora, ¿cómo y cuándo vamos a vincular con la R suave en español? Cuando una palabra termina con T y la próxima palabra empieza con sonido vocálico, vamos a vincular con la R suave de español. Como por ejemplo en la frase, but I can only pay... I can only pay $8,000. But I can only pay half. But I can only pay $12. Pero solo puedo pagar $12 haciendo un trato, una negociación, ¿ok? But termina con T, I termina con sonido vocálico, but I. No es sonido T, no es but I, but I. Ahí un poco más fancy, un poco más británico. But I can only pay, ¿ok? But I can only pay, but I. I can only pay $8,000. I can only pay $8,000. But I can only pay half. But I can only pay half. I can only pay $8,000. Okay, I can let it go for 8. Okay, I can let it go for 8. O otra frase de la negociación, I can let it go for... I can let it go for 2. I can let it go for X cantidad de dinero. Es como te puedo dejarlo, puedo bajar el precio a... I can let it go for $5. I can let it go for $200, ¿ok? Let it. No estamos diciendo let it. Más let it. I can let it go for. I can let it go for 2. I can let it go for 2. Ok, avísame si eso te está ayudando, avísame en los comentarios si quieres más. Te voy a dar un ejemplo más, un punto, una regla más. Ahora vas a ver otro clip de Phoebe y Chandler. Quieren comprar un anillo y presta atención a las palabras en negrita. Yeah, I'm gonna stick with the ring. How would you like to pay? Credit card. Yeah, I'm gonna stick with the ring. How would you like to pay? How would you like to pay? ¿Lo podéis notar ahí? Algunas vinculaciones. Al final, vamos a enfocar en la última línea. How would you like to pay? How would you like to pay? How would you like to pay? How would you? Un poco difícil porque estamos metiendo un sonido que ni está escrita ahí. Would. No estamos diciendo would you, más would you. Would you. How would you like to pay? ¿Cómo te gustaría pagar? Tarjeta, efectivo, etc. ¿Ok? How would you? How would you like to pay? ¿Cómo y cuándo lo vamos a usar? Cuando una palabra termina con de, como would, y la próxima empieza con ya. Y, en este caso, how would you? How would you like to pay? O, ¿te gustaría venir? Would you like to come? Would you? Would you like to come? ¿Te gustaría ir? Would you like to go? ¿Ok? Vas a sonar mucho más natural, quitando la pausa, entrando una vinculación ahí. Would you? How would you like to pay? 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 Si quieres aprender las 500 frases que tienes que saber para poder comunicar en inglés, deberías ver ese video que yo hice para ti. Escúchala cuando estás haciendo tus deberes, cuando estás caminando, no sé, ahí
pero cuidado, pero igual te va a servir un montón, deberías verlo. Si quieres seguir estudiando conmigo, tienes varias opciones. Tenemos recursos, entrenamientos 100% gratis y cursos pagados donde vas a estar trabajando conmigo y mis profesores para mejorar tu inglés lo más pronto posible. Espero que este video te sirviera. Creo, me pueden dejar saber en los comentarios, ayudarme con mi español. Y ya, mil gracias por compartir tu tiempo aquí conmigo. Hasta entonces, que estés muy bien. Chao, chao.